Muy bien. Vean, llevábamos nuestros conceptos hasta este punto, ¿ok? Hablando especialmente de sistemas de cimentación, nosotros debemos de tener claridad en que cuando nosotros vamos a exceder esos límites de resistencia, nuestra zapata como tal puede llegar a ocurrir algún tipo de falla, pero dentro del volumen que ocupa la zapata. Y los límites de servicio, cuando los excedemos, pues vienen a ser esos daños o esos efectos que van a fallar, que van a suceder, que van a incurrir, pero directamente en lo que sería el suelo, ¿sí? Entonces, eh, partiendo de esta ecuación bastante sencilla, capacidad admisible va a ser igual a la carga o a la capacidad última del suelo, dividido en un factor de seguridad, ¿sí? Y ahora, las formas en las que puede fallar el suelo son bastante notorias, especialmente porque también nosotros lo que vamos a tener acá es un cambio de nivel sobre la superficie que pues, se asume ya es el terreno final, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el detalle en este punto? Pues que cuando nosotros tenemos algún tipo de falla, hablemos de cortes, ¿sí? Ya sea bien una falla por corte general o una falla por corte local, lo que va a suceder es de que, si ustedes notan los diferentes escenarios, vean acá, en el inciso A, acá se muestra una línea discontinua. Esta línea discontinua lo que muestra es el nivel de terreno, ¿sí? Hasta dónde se había empezado a cargar con la cimentación. Ahora bien, el detalle es de que cuando nosotros tenemos una falla por corte general, lo que ocurre es de que a los laterales se acumula el suelo, ¿sí? Es tanta la presión que el suelo, como cualquier volumen, lo que va a buscar es tratar de salir hacia la superficie. ¿Bien? Por lo tanto, el nivel que nosotros veíamos originalmente en la línea discontinua, por esta concentración de esfuerzos en el perímetro de la zapata, lo que va a tratar de generar es un abultamiento en estos lados. En cambio, cuando nosotros tenemos una falla por corte local, entiéndase que acá el abultamiento se da, pero todo el suelo, que son todos estos diferentes puntos que originalmente ven acá, aparece espacio blanco, ¿sí? De igual manera, pues van a fallar, se van a abultar, pero toda, todo el suelo que rodeaba originalmente la zapata va a terminar aumentando su nivel, ¿sí? Y ya por último, la falla por funcionamiento del nivel de terreno, ese nunca se pierde, es decir, el suelo nunca se abulta acá, ¿sí? No ocurre ese efecto en el cual pues el suelo se va a levantar, digamos. Sino que bien, lo que vamos a tener acá sería que el nivel del suelo se mantiene y simplemente la zapata pues funciona como tal el suelo, generando una falla en algún estrato que sea pues el más débil, ¿sí? Entonces espero pues que ahí nos vaya quedando un poco más claro. Eh, pero esencialmente todo esto nace debido a que el suelo como tal empieza a generar algún reacomodo de ese volumen, ¿sí? Y esto lo que produce es, o ya sea bien que se eleve el nivel del suelo, que todo el suelo en general aumente su altura, o bien que a lo mejor en nivel de terreno no vamos a nosotros poder observar en este nivel qué está sucediendo, sino que más bien lo que va a suceder es de que algún estrato que están a niveles inferiores va a tender a fallar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros observamos ese tipo de falla por punzonamiento, lo que pasa es de que habrá algún estrato que esté en niveles inferiores, que lo que va a ocurrir en estos puntos es que simplemente desciende, ¿verdad? Entonces, esa es la manera en la que se genera visualmente
Y a nivel de cargas versus asentamientos, lo que va a suceder es de que el asentamiento, en este caso, se daría en este punto de carga, ¿sí? Hasta que en algún momento el suelo termine fallando, generando entonces una falla local y una falla general también. En cambio, cuando es por corte local, pero para una arena medio densa, lo que sucede es de que conforme la carga empieza a aumentar, hablemos de que vamos de izquierda a derecha, la carga va aumentando, y el asentamiento, pues como todo el suelo está empezando a elevarse, lo que va a suceder es de que es un poco más proporcional, es decir, no falla de manera que llega una carga y luego el asentamiento eh, se ve modificado. Incluso cuando empieza a ocurrir el asentamiento o el abultamiento en esta parte, lo que va a suceder es de que la capacidad de carga disminuye por el reacomodo de las partículas. Cuando hablamos de una falla por punzonamiento, recuérdense que aquí lo que está llegando a fallar son estratos inferiores, liberando vacíos o alguna cuestión similar, fallando rocas o demás. Lo que va a suceder es de que sí mantiene un comportamiento muy parecido a la falla por corte local de las arenas medio densas, pero se puede observar cómo pues, empieza a sentar más de lo que puede resistir en carga, ¿sí? Es bueno, en estos últimos dos, la forma en la que desciende el asentamiento sin aumentar carga se ve afectada directamente, ¿sí? Espero que por ahí vaya quedando un poco más claro y si no me confirmo, ¿sí? Muy bien. Eh, Seguimos con esto. Mm. Cuando nosotros revisamos las diferentes capacidades, ¿sí? Las diferentes capacidades del suelo y cómo va a influir el suelo bajo una cimentación corrida, pues tiene mucha similitud a zapatas aisladas, ¿sí? Recordemos que en estos puntos es una cimentación directa sometida a algunos diferentes tipos de suelos, ¿ya? En cambio acá lo que nosotros tenemos es una falla por capacidad de carga también, pero es sobre una cimentación corrida, es decir que para algún tipo de levantado de muro, ¿sí? Se puede llegar a dar este tipo de detalles o construcciones de albañilería, mampostería, block, pueden llegar a utilizarse especialmente estas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de características son las que ocurren en estos escenarios. Y bueno, ya para revisar cuál sería la forma en la que puede fallar, efectivamente también aquí lo que se genera es un- una distribución de esfuerzos de tal manera que también a cierto nivel de desplante, vean ustedes acá, lo que se va produciendo es una manera de falla pues bastante particular, ¿sí? Entonces, la distribución de esfuerzos sería como sigue en estos sentidos, ¿sí? Normalmente se pueden identificar algunos puntos bien puntuales, como por ejemplo la zona triangular A, C y D, que básicamente se refiere a esta intersección, digamos, se traslapan los bulbos de presión generados por los bordes. Recordemos que en muchas ocasiones debemos de tener presente que en muchas ocasiones lo que va a suceder acá, perdón, es de que en donde está el puntero láser, lo que vamos a tener es un efecto de volteo debido al análisis estructural de algún sistema de edificación, de marcos o en este caso que pues es una cimentación corrida. Todo el muro que va a estar
proyectado de acá del punto B hacia arriba, pues lo que va a tender es a recibir en algún momento pues algún tipo de reacción a nivel de momento como tal acá. Entonces, muchas veces no suceden estos dos al mismo tiempo con las mismas capacidades, sino que más bien lo que va a ocurrir es de que va a distribuirse, predominar uno de los dos. ¿Sí? Hay un área que está encerrada entre A, D y F. Básicamente esta se le conoce como zonas de corte radiales, al igual que C, D, E. Básicamente serían estos puntos. Y muchas veces lo que podemos hacer es llegar a determinar las medidas y las especificaciones de esta forma tan particular de falla a través de los diferentes parámetros del suelo. Por ejemplo, del nivel de desplante a 45 grados es de que ocurre la línea entre C y E, así como la línea entre A y F. ¿Sí? 45 grados menos el ángulo de fricción medios. ¿Sí? Si el ángulo de fricción es de 20, por ejemplo, pues hablamos de que a 45 habría que restarle 10, siendo este ángulo de abertura de 30 grados. ¿Sí? Y eso pues se va a compensar o se va a repetir, mejor dicho, de este lado, de tal manera que el ángulo que nos va a quedar en este punto donde está el puntero láser, pues sería los 180 menos los dos resultados en estos otros dos ángulos. ¿Sí? Pues eso es por pura geometría o pura trigonometría. Aún no hemos llegado a ver las zonas pasivas o activas, ¿sí? Eso aún no nos compete, pero también pues van a ser aquellas en las cuales especialmente los parámetros se puede determinar precisamente el área de estos ángulos. ¿Sí? Si nosotros hablamos de siempre cimentación corrida, pero vamos a revisar cuál puede ser la capacidad última, podemos utilizar la ecuación según Terzaghi. Esta fue propuesta en el 43 y básicamente la capacidad última de carga sería la cohesión del suelo por algunos factores de capacidad de carga, esto afectando directamente a la cohesión, el peso específico del suelo por su desplante, obviamente, mientras más profunda sea una zapata, logra alcanzar mejor resistencia. Vamos a sumarle un medio del peso específico por el ancho, ¿sí? Característico de la sección, por nuevamente algún factor de capacidad de carga. Los cálculos de factores de capacidad de carga se van calculando con estas ecuaciones que ya las vamos a ir aplicando para que ustedes pues, puedan ir revisando pues, más a detalle. Y también se les va a compartir esta presentación para que ustedes puedan irla revisando conforme avancemos en los ejemplos. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos tener una tabla que es bastante práctica para identificar en base a los ángulos de cohesión del suelo, dependiendo cómo sea el tipo de suelo, pues lo que vamos a tener es efectivamente que iterar estos valores. Tenemos diferentes valores de cohesión. Y aquí pues prácticamente podemos obtener de una vez de manera más práctica el valor de NC, M sub Q, N sub alfa. ¿Ya? Entonces aquí pues podemos identificar algunos valores que son los que obviamente nos servirían para nuestros cálculos respectivos. ¿Sí? Es decir, que si nosotros tenemos la información del suelo, perdón, este es de ángulo de fricción interna. Si nosotros tenemos el ángulo de fricción interna, lo que podamos obtener directamente con esta tabla ya son los valores o los modificadores que de alguna manera van a repercutir justamente en esta ecuación. Modificando o ajustando, entonces, ya la capacidad última. Entonces ustedes pues, tienen un ángulo de fricción interna, lo multiplican por la cohesión, lo multiplican por peso específico por desplante y lo multiplican por un medio de el peso específico, el peso unitario del suelo, por el ancho. ¿Sí?
Ojo que este ancho característico de la cimentación, recordemos que es una cimentación corrida, entonces pues sería el ancho de una sección transversal de ese cimiento corrido. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, dependiendo si nosotros tenemos alguna cimentación cuadrada o circular, pues aplicaríamos las ecuaciones que acá aparecen en nuestra pantalla, ¿sí? Donde de igual manera nosotros lo que podemos obtener acá sería la capacidad última y esto sería igual a 1.3 veces nuevamente el coeficiente de cohesión, perdón, la cohesión del suelo. Esta, pues, si no mal recuerdo, está en kilopascales para estas tablas. Luego aparece el valor de NC, NQ, N sub alfa, que son básicamente estos valores, ¿no? NC, NQ y N sub alfa. Y obviamente, pues aquí multiplican el peso específico o el peso unitario de suelo por el ancho. Cuando aplicamos esta ecuación para cimentaciones cuadradas o circulares, lo que hacemos es básicamente utilizar la medida más pequeña. ¿Sí? Si tenemos una zapata de 1,20 m por 1,80 m, pues el 1,20 sería el que sustituiría a esta P mayúscula. ¿Sí? Y luego, pues así como lo revisábamos acá, tendremos un valor de Q por N sub Q. Este se repite aquí, Q por N sub Q. Y donde, pues para recordarles un poquito, Q es el peso unitario del suelo por el desplante. ¿Sí? Eh, sí, nosotros podemos hacer un pequeño ajuste a las ecuaciones de Tersaghi si lo que nosotros queramos revisar es la falla local por corte. Aquí nuevamente tienen ustedes los factores modificados y ojo que estos pues serían noten ustedes que tienen un n sub c prim, o tienen una pequeña apóstrofe acá, ¿sí? Que son básicamente los valores que sustituiríamos por este lado. De igual manera, ¿qué limitaciones podemos tener con estas ecuaciones? Pues son únicamente para cimentaciones rectangulares. ¿Sí? No se aplica para el diseño de cimentaciones rectangulares. Y no se toma en cuenta la resistencia al corte a lo largo de la superficie de falla en el suelo, por encima del nivel de desplante de la cimentación. Tampoco debemos de tomar en cuenta que la carga sobre la cimentación pudiera estar inclinada, es decir, que debería ser una carga uniforme, no cargas variables, porque empieza a alterar el comportamiento del resultado de- del cálculo de la carga admisible, ¿sí? Bueno. Aquí pues también de igual manera vamos a tener los diferentes valores donde perdón, aquí era sub CS o bueno, FCS, FQS y F alfa S son factores de forma, todos estos van aplicados aquí. Ya se empieza este es otro autor, es Meyerhoff, y básicamente aquí lo que tenemos pues es también una ecuación de capacidad última en la cual pues no, también él agregaba algunos factores que originalmente no estaban, como por ejemplo factores de forma o factores de profundidad. En cambio, en las ecuaciones de Tersaghi, pues simplemente lo que nosotros hacíamos era aplicar factores de seguridad de carga, que para algunas personas podrían decir que Tersaghi pues siempre ha sido un poco más conservador, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a realizar es tratar de revisar con ambas ecuaciones, em, haciendo varios ejemplos para que ustedes puedan revisar
qué tanta variación hay entre un resultado de otro, ¿sí? Muy bien. La ecuación general de la capacidad de carga de Meyerhof, en base a los factores de capacidad de carga, es de que para el cálculo de n sub q, n sub c y n sub alfa, pues tenemos las ecuaciones que acá aparecen, ¿sí? ¿Dónde el ángulo phi? Pues es básicamente el ángulo de fricción interna del suelo como tal, ¿sí? También pues se van a ir revisando para que ustedes no tengan algún problema por ahí. Y ustedes pueden revisar de igual manera con estas tablas, ¿sí? Depende mucho qué resultados arroje el laboratorio de suelos y así va a poder identificar en qué línea estamos, ¿sí? Vamos a tener cohesión, bueno, básicamente son los mismos parámetros, solo que Meyerhof, si ustedes se recordarán de hacer una presentación, de hacer un par de slides, pues básicamente también toma en cuenta los factores de forma y factores de profundidad. Vamos a tener algunos otros ajustes que seguramente y sin duda van a ser más fáciles de visualizar después de que hayamos hecho algunas prácticas. Entonces, pues para que no se preocupen con ello. Que no se preocupen con ello, que pueden parecer varias ecuaciones, ¿no? Pero las vamos a ir practicando poco a poco para que no nos perdamos y sea de alguna manera pues más sencillo para todos, ¿sí? Muy bien. Seguimos. ¿Qué podría llegar a ocurrir en estos puntos? Pues si nosotros llegáramos a tener dos tipos de condiciones en las cuales esto básicamente es para ver los factores de forma y de profundidad o de inclinación también. Si nosotros tenemos alguna forma particular, es decir, que la longitud de la cimentación supera alguna medida B de la zapata. Recordemos que B es el ancho de la cimentación o el diámetro si es que es una cimentación circular. Si la longitud de la cimentación la supera, pues entonces debemos de aplicar estas ecuaciones de forma, ¿sí? Y en profundidad, si el desplante, recordemos que D sub F es el de, pues si el desplante dividido el ancho de la cimentación es menor o igual a 1, tenemos una condición donde nos aplica esta ecuación. Y pues si es mayor a 1, se aplicarían las que están acá por debajo. Es un poco más sencillo revisarlo con un archivo Excel, ¿verdad? Ver cómo se afectan y se modifican las diferentes ecuaciones. Porque muchas veces hay algunos parámetros que pues no los vamos a tener en mente, ¿sí? Todo el tiempo. La inclinación también, donde el ángulo beta va a ser la inclinación de la carga sobre la cimentación con respecto a la línea vertical, podría llegar a modificar también, dependiendo, ¿sí? Cómo sea la carga. En cambio, si por ejemplo no tenemos ningún tipo de inclinación, pues si ustedes realizan esta pequeña ecuación, básicamente estarían teniendo la unidad como tal. Muy bien. Oh, perdón, aquí sería la unidad y bueno, al restar este valor, pues ya solo deberíamos de elevar al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos algunos otros aspectos. Ya vamos a ir terminando un poquito con la parte teórica para que sea un poco más sencillo revisar ahí como los cálculos. Y básicamente con el ensayo de penetración estándar, lo que nosotros tratamos de obtener es una eficiencia energética del martillo. Básicamente el martillo lo que hace es tratar de clavar un muestreador. Un muestreador es un cilindro, ¿sí? De pared relativamente delgada que trata de entrar a través de fuerza meramente potencial, ¿sí? Entonces es como ir clavando con un martillo, un clavo como tal de carpintería, ¿no? Entonces ese clavo que se estaría martillando pues simplemente tiene un agujero pues, al centro y en toda la longitud, entonces cuando se va clavando esto y se extrae, lo que va a tener en el espacio hueco del clavo va a ser, en este caso,
la muestra que hay que revisar. Y normalmente pues estos ensayos de penetración estándar se hacen a través de una cantidad específica de golpes que se requieren para llegar a ciertas profundidades. Y puede ser que alguien diga, bueno, pues por si no conocían o no ubicaban el ensayo CPT, también se puede llegar a dar la ocasión en la cual se tope con alguna roca o algún estrato demasiado denso que no pueda pasar el extractor de núcleos, ¿sí? Entonces ahí pues se le cataloga eso como un rechazo de parte del suelo y bueno, ya con eso se pueden hacer algunas otras, ¿qué les digo? Consideraciones de utilizar otros tipos de ensayos, ¿verdad? La energía total medida en porcentaje va a ser esa energía del martillo al muestrador por 100, ¿verdad? Para obtener el porcentaje dividido la energía de entrada. Y la energía teórica de entrada pues va a ser todo el peso del martillo, este está estandarizado con 140 libras. Y una altura estandarizada también de poco más de 2 pies, 76 centímetros, ¿no? 2 pies. En campo, este porcentaje o esta eficiencia anda con un rango muy considerable que es una variación entre 30 y un 90%. Y actualmente se expresa el valor N para una relación energética promedio de 60, es decir, un N sub 60 como tal. ¿Qué aspectos debemos de tomar en cuenta en el manejo de las ecuaciones? Si ya hemos nosotros ajustado el número de golpes, que era lo que les decía, que es lo que está tratando de incrustar ese sacanúcleos en el suelo, pues si ya está ajustado el número. ¿Por qué ajustado? Pues porque hay que hacer un pequeño ajuste en campo, ¿sí? Leyendo, perdón, tomando varias lecturas, ¿ya? Eso nos puede dar una idea de cómo estamos con la cantidad de golpes, ¿sí? Y básicamente eso se vuelve entonces el número de penetración estándar, el N sub 60, y vamos a tener algunas correcciones y algunas eficiencias. Como la eficiencia del martillo como tal, pues no todos los suelos van a ceder a la misma capacidad, entonces por ahí puede haber algún tipo de variación. La eficiencia del martillo al momento de caer sobre el clavo, digamos que va a retirar el tipo de suelo, ¿sí? A través del orificio o el hueco dentro y a lo largo de todo el sacarófilos. Y hay que hacer algunas correcciones, ¿sí? Del diámetro de la perforación, del muestreador y de la longitud de la vara. Perdón. Los aspectos a tomar en cuenta en el manejo de las ecuaciones dependen mucho. Por ejemplo, en Estados Unidos no se pueden utilizar toroides, que básicamente pues, es el martillo estándar que uno pues, puede transportar con facilidad, pues se coloca sobre su trípode y ya se deja caer. En cambio, el de seguridad es pues básicamente siempre el mismo martillo, pero se traslada con un vehículo, ¿sí? Porque es una máquina pues un poco grande, que generalmente pues lo que hace es de que a través de la cuerda y una pequeña polea, lo que va ocurriendo ahí es de que van liberando el sacanúcleos, ¿sí? A ciertas alturas que van normadas y con esto pues se va clavando sobre el suelo, se va clavando y por lo menos en lo personal les puedo decir, perdonen, en lo personal les puedo decir, los suelos de por acá, eh, una buena parte, una mayoría considerable en cuanto a estos ensayos, logra llegar a penetraciones sin mayor complicación. Nosotros, por lo menos en el laboratorio, tenemos un tipo de martillo de seguridad, que es el que debe ser transportado por un vehículo. Y prácticamente lo que nosotros hacemos es conseguir con la fuerza pues, normada eh, bajar hasta donde estén los estratos más complicados. Y generalmente, pues ahí vamos teniendo profundidades, perdón, que no exceden los 12 o los 15 metros en suelos estándar, ¿sí? Habrá algunos otros suelos que sean, por ejemplo, arenosos. Estos sí pueden llegar a generar mucha complicación,
que, bueno, complicación para la cimentación, para la extracción de muestras, todo lo contrario, es muy, muy fácil, ¿sí? Poder ir extrayendo núcleos porque no hay una cohesión, ¿ya? Entonces es para ese tipo de suelos que se recomienda. Muy bien. Pueden haber diferentes variaciones, aquí hay tres tablas que les pueden servir. Y nosotros debemos de tomar también en cuenta que estas ecuaciones pues hay que aplicarles algunos valores, dependiendo si es un suelo granular, pues se utilizará el factor de corrección. Esto tiene que ver también con la forma del angular, ¿sí? Y el valor de n obtenido corregido por condiciones de campo, ¿no? Esto es pensando en que, vamos a ver, perdón, no, según yo tenía alguna, no, tenía una cuestión por acá, pero no. Muy bien, y el valor n obtenido corregido por condiciones de campo, pues es cabalmente el que nosotros deberíamos de ir calculando, ¿sí? Muy bien, disculpe, ha sido un día un poco largo ya frente a la computadora. Muy bien. Todos los suelos tienen que realizarse ese pequeño ajuste, esa calibración, digamos, de la respuesta del suelo, de tal manera que va a depender si tenemos suelos granulares, suelos cohesivos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y pues tenemos una correlación entre la capacidad admisible y el asentamiento esperado en arenas, meramente para arenas como tal. Esto es si en algún caso desean ustedes realizar una cimentación directamente sobre la arena, ¿verdad? Sobre suelos arenosos. Pues aplicaríamos una capacidad neta, o sea, la capacidad admisible. Esta está expresada en kilonewtons sobre metro cuadrado. Y pues tenemos la ecuación descrita a este lado, ¿no? Siendo la carga neta admisible, o sea, una curso neta igual a capacidad admisible menos pesos unitarios del suelo por su desplante, pues nos va a dar la neta admisible, ¿sí? Muy bien. Luego, pues han habido muchos otros varios autores que han ido proponiendo sus diferentes ecuaciones en base a investigaciones, pero esencialmente todos regresamos al inicio, le diría yo, en el cual pues vamos a tener anchos de cimentación, siempre asentamientos, ¿sí? Que se pueden ir midiendo como tal. ¿Ok? Muy bien, ¿qué otras correlaciones nosotros podemos tener o qué cálculos también podemos incluir? Pues tenemos densidades relativas, ¿verdad? Podríamos también llegarlas a calcular con estas ecuaciones, solo que acá necesitamos, recuérdense, para arenas, necesitamos el coeficiente de uniformidad de la arena, ¿sí? También la presión de preconsolidación o la presión efectiva de sobrecarga, porque esto lo que hace es eh, pues dar un ajuste de qué tan reacomodable es la arena por tipo de suelo, por tipo de arena, ¿sí? Muy bien. Eh, También miren que estos pues son valores aproximados, es decir, que si yo en mi penetración estándar tengo entre 10 y 30 golpes, pues más o menos mi densidad relativa anda entre 30 a 60%, más o menos, ¿sí? Vean que va aumentando la densidad aproximada relativa en porcentaje conforme más golpes llego yo a tener. El ensayo de SPT debería de detenerse a los 60 golpes, ¿sí? Entonces, si yo paso o ya estoy acercándome mucho a lo que serían los 60 golpes, pues quiere decir de que la densidad relativa al momento de compactar ya está bastante elevada. Ya no podría yo seguir porque es una densidad que es muy, muy alta, ¿sí? Y bueno, las características, como aquí las pueden ver ustedes, de 80 a 100, que es 100%, pues ya sería el límite, ¿no? Es que es algo, un suelo, perdón, muy denso, ¿ya? Hay un ángulo de fricción interna de los suelos granulares correlacionado con el número de penetración estándar corregido. Esto, pues, generalmente,
generalmente lo da el laboratorio de suelos, pero es bueno que pues, ustedes sepan qué ecuación pueden también utilizar, que es la de Wolf, propuesta en el 89. Bueno, aproximada a través de esta forma gráfica. Y la ecuación, perdón, esta es de Peck, Hanson y Thornburg en el 74, que es la que nosotros tenemos acá, ¿sí? Pero nuevamente, vean ustedes que la penetración estándar, que son los golpes para bajar 30 centímetros, eh, se van a limitar hasta los 60. Claramente aquí hay una extensión de si llego hasta los 70 golpes, pero es que a veces puede llegar a suceder. Aunque legalmente, según la norma, en 60 golpes deberíamos de detenernos, ¿sí? Muy bien, la correlación entre el módulo de elasticidad y el número de penetración estándar, esa correlación o ese ratio, pues lo que hacemos nosotros es de que el módulo de elasticidad lo dividimos sobre la presión atmosférica, ¿ya? Ojo que esto pues está en función a donde vaya a estar ubicado el suelo. Y esto lo multiplicamos pues con un valor alfa por el número de golpes para la penetración estándar, pudiendo ser para arenas con finos un valor de alfa de 5, 10 para arenas limpias o 15 para arena limpia, pero que esté sobre consolidada, ¿sí? Y bueno, ya sabiendo un poco, eh, em, bien, entonces, pues les decía, eso es un poco para poder tener la idea sobre eh, la idea y la claridad que nosotros podemos siempre revisar esos valores que provengan de nuestro informe geotécnico. Recordemos que de cursos de mecánicas de suelos o laboratorios de suelos o cursos de ese tipo de índole o tal vez algún curso de geología que hayamos llevado, eh, pues lo que nos va a dar es las características particulares del suelo, así como también alguna idea de los ensayos que ustedes pues, ya me dijeron que ya llevaron. Pero no está de más que siempre del informe geotécnico nosotros sepamos qué ecuaciones se utilizan para poder realizar alguna corroboración, que pues, los cálculos sean los adecuados y poder identificar que las características del suelo sean coherentes a lo que nosotros conocemos y dominamos. ¿Sí? Eh, a sabiendas de esto, nosotros vamos a tener una mejor idea de cómo se va a comportar nuestro suelo ante las cargas que así le vayamos a someter. Es decir, a lo mejor en mi zapata, recordemos que yo les decía hace un momento, con esta cuestión, por ejemplo, teníamos un muro y pues aquí claramente vamos a tener una carga vertical y pues esa genera un efecto aquí de carga, ¿no? Pero adicionalmente, lo que nosotros podemos llegar a tener acá es un pequeño efecto de volteo sobre este muro, que lo que va a producir es, pues obviamente, tratar de arrancar esta parte, y con ello, pues, es un efecto de momento que nosotros vamos a tener claramente por el tipo de muro que esté desarrollándose acá. Muy bien. Entonces, como pueden ustedes observar, así es como nosotros pues empezamos a generar los diferentes valores, ¿sí? Em, y ahora para revisar cómo van siendo las diferentes distribuciones de la presión del suelo, va a depender también, a ver, asumamos que acá a estas alturas solo estamos hablando de presión vertical, ¿sí? Porque obviamente cuando nosotros ya induzcamos algún tipo de ¿cómo se llama esto? De volteo, ¿sí? De volcamiento, pues obviamente la presión del suelo no se distribuye como aparece en este pequeño diagrama de color. ¿Sí? Pero si nosotros tenemos directamente una carga vertical, pues lo que pasa es de que vamos a tener una distribución de estas maneras dependiendo del tipo de suelo que tengamos.
¿sí? Ahora bien, vean ustedes, ¿qué características llegan a suceder? Con suelos granulares se forma una pequeña forma, ¿qué sería? Pues como circular o en forma de arco, ¿sí? Que de alguna manera nos está indicando que el suelo granular al centro va a permitir pues una distribución más adecuada. En cambio, el suelo cohesivo, nuevamente ante cargas verticales, la reacción sobre todo la genera en sus laterales, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden ir observando cómo, pues en efecto, van ocurriendo estos detalles, ¿sí? Que de alguna manera pues van a ir modificando precisamente estas características de respuesta del suelo, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos es pues tratar de empatar ambos valores extremos y por eso nos genera una idealización de distribución de presiones para efectos prácticos de cálculo, ¿sí? Hasta ahorita no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Eh, Muy bien, creo vamos todo claro. Ahora bien, noten ustedes que en esta ocasión nosotros podemos llegar a obtener también no solamente cargas axiales, sino que podría ser que llegue a suceder también una carga puntual. Más un momento, ¿sí? Quiere decir de que cuando nosotros tengamos, perdonen, cuando nosotros llegamos a tener suelos ya idealizados, ya vimos que no importa si son granulares o cohesivos, ¿sí? Además de tener la carga vertical, nosotros indujéramos algún efecto de volcamiento o un momento, pues ¿qué es lo que va a pasar? Claramente la carga máxima pues se va a tratar de distribuir hacia alguno de los laterales. Y en el caso de este lado, pues tendríamos una disminución de la misma, porque el mismo efecto de este momento está tratando de levantar el lado derecho y empujar más, ¿sí?, el lado izquierdo de nuestra pantalla. Entonces, hay algunas diferentes ecuaciones para poder revisar esto. La carga de servicio dividido el lado A por B, ¿sí? Media vez hay algo aquí que se llama excentricidad. Eh, Esto es en cuanto a, ya vamos a llegar a ese punto, la excentricidad es el momento dividido la carga, ¿sí? Eh, Media vez la excentricidad, ese valor sea menor al lado B sextos, pues estas son las ecuaciones a aplicar. En cambio, cuando tenemos una excentricidad bastante grande, lo que va a pasar es de que excentricidades grandes se van a dar cuando tengamos momentos muy grandes, ¿sí? Entonces lo que va a ocurrir ahí es de que va a tratar de generar un efecto de volcamiento bastante robusto y esto casi siempre solo carga una de las alas, digamos, o uno de los lados de la zapata, que normalmente esto mide pues 3 veces la excentricidad y la ecuación para el cálculo de la carga admisible, siendo pues hacia donde va el sentido del momento, sería 4 veces la carga de servicio sobre 3 por A por B, que son los lados. A es la profundidad que no se ve, pero digamos que es lo que entra o lo que sale, digamos, de la pantalla. Y el lado B, pues es este ancho menos 2 veces la excentricidad. Y este triángulo, si alguien pues quisiera saber cómo se calcula ese diagrama de esfuerzos, pues arrancamos desde el extremo con su carga máxima y esto tiende a tener una dimensión de 3 veces la excentricidad, ¿sí? ¿Por qué de esta manera? Pues recordemos que el momento pues, es una unidad de fuerza por longitud y si dividimos sobre unidades de fuerza nos queda pues, solamente en el numerador una longitud como tal.
¿ya? Entonces así nosotros podemos ir identificando cuáles serían las ecuaciones. Perdón, estas ecuaciones son bien importantes que las aprendan a identificar. Em, ¿Sí? Si gustan ustedes, pues tomarles una captura, porque nos van a servir. De igual manera, pues esta presentación yo se las hago yo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Si vamos a determinar las dimensiones efectivas de la cimentación, tendremos pues una excentricidad sobre la OB. Eh, Esto pues también va referente aquí a las medidas que tenemos. Y con esto, pues normalmente nosotros podemos identificar esa medida que requerimos y va a ser la efectiva ante trabajo de los diferentes esfuerzos distribuidos. ¿Sí? Para el cálculo de la capacidad de carga última con dimensiones efectivas, ojo que, ¿por qué dimensiones efectivas? Bueno, lo que pasa es de que cuando nosotros observamos acá, no necesariamente siempre van a tener toda la carga, toda la dimensión B o la dimensión A de la zapata. Entonces eso puede generar algún tipo de cambio en el tipo de respuesta que vamos a conseguir. El cálculo de la carga última que se puede soportar en la cimentación, pues va a ser igual a pues la carga última que nosotros teníamos por B', ojo que B', recuerden, va siendo la dimensión efectiva y esto lo multiplicamos por L'. Entonces, en ese espacio se utilizaría o se encontraría la carga última que puede llegar a soportar la cimentación que es efectiva, porque nuevamente la distribución de carga no va a ser la misma sobre toda la cimentación, sino que va variando en función a la excentricidad que induce ese efecto de volcamiento. ¿Sí? Permítanme. Uy, perdón. Y luego de ya obtener este cálculo de carga última efectiva, pues lo que hacemos es calcular el factor de seguridad contra la falla, evitar que pues vaya a obtener algún tipo de falla por ahí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el cálculo de factor de seguridad respecto a la presión máxima va a ser pues, esa carga última efectiva sobre la carga máxima que pueda resistir el suelo. Muy bien. Y pues también podemos llegar a tener algunos casos en los cuales la excentricidad por el momento, que ahora se le va a denominar E de excentricidad minúscula, sub m, y la excentricidad por la geometría, porque también puede ser que esto especialmente sucede por colindancias. Ustedes miren, lo ideal es de que siempre la columna o el tronco de columna o el pedestal, pues obviamente esté alineado a la línea central, a la línea geométrica central de la zapata, ¿sí? Pero nuevamente puede ser que también exista pues algún tipo de variación acá que no, como les digo, por algún tipo de, ¿cómo se llama? De colindancia en excavación tengamos que retirarnos levemente, ¿sí? O por algún tipo de, ¿qué les digo yo? Drenaje, a veces pasan los drenajes pues cercano a nuestra cimentación y pues a lo mejor es existente, no podemos cortarlo, no podemos cambiarlo, algún tipo de diferencia de niveles de terreno, pero pueden haber momentos en los cuales nosotros tengamos o nos veamos obligados a modificar la posición de la zapata. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que hacer es, pues no podemos cambiar
todo el eje de la columna, y a lo mejor es un eje de esquina o es un eje de borde, pues lo que podemos hacer es solo trasladar y jugar un poco ahí con la posición de la zapata final. De tal manera que incluso, vean, si el momento que está predominando acá, pues va girando en este sentido, pues no pasa nada, que al final la capacidad admisible efectiva se va a ir dando en este lado, ¿no? Aquí estaría entonces la comáxima, ¿ya? Así que estamos bien. O sea, le estamos dando pues más valor o más área para que distribuya esos esfuerzos, precisamente pues porque aquí hay más área de zapata, ¿ya? ¿Qué sería? Pues precisamente estos puntos, ¿no? Pero ya los vamos a ir viendo, así que no hay que preocuparnos todavía de ello, pero necesito que ubiquen ustedes estos conceptos. De tal manera que si va a haber una excentricidad geométrica más una excentricidad por momento, vamos a encontrar un nuevo término que se llama excentricidad total, de la cual pues sumamos la geométrica más la excentricidad por momento. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Excentricidad por geometría se mide del centro de gravedad de la cimentación al centro de la columna. Es fácil notar, así como en este punto. Esta es la E sub G, que está medida de esta línea hacia esta otra, línea central. ¿Sí? Y la excentricidad de momento es la distancia del centro de la columna al punto de aplicación de la resultante, que pues, está en función de los diagramas que veíamos anteriormente. Y bueno, aquí tenemos algunos esquemas de cómo las presiones pues, se van dando. Vean ustedes, aquí tenemos una pequeña viga de Riostra. Esto pues, es algo que vamos a ir viendo más adelante. Pero podemos tener una concentración de presiones. Y vean ustedes cómo la columna, que está aquí del lado izquierdo, pues necesita desarrollar esa área de zapata. ¿Sí? Y aquí pues también es una columna, recibe su carga y pues la distribuye mejor. Si tenemos una gran zapata como esta, pues esta sí está induciendo algún momento de volcamiento acá que de alguna manera pues va a generar un cambio en esta resultante. ¿Sí? Eh, Aquí tenemos una distribución uniforme, perdón, debido a que como son zapatas y columnas centradas, pues siempre la presión resultante, que espero se logre identificar aquí, no estoy seguro que se vea, pero esto que les resalto en amarillo y este otro rectángulo, todo esto pues son presiones resultantes aproximadas que en el caso del lado derecho pues son uniformes, ¿sí? En el caso del lado izquierdo, pues porque la columna que está aquí no se encuentra centrada a ese rectángulo, pues ya causa problema, ¿sí? Em, Tenemos también modificación de presiones de contacto en función de la rigidez de la cimentación, y esto es precisamente porque algunas veces la forma en la que llega la reacción de la columna al punto donde la zapata empieza a arrancar, que es la columna, ¿sí? Sería este punto que vemos acá, puede que sea pues, relativamente pequeño, delgado, o que esto va a influir directamente en la respuesta de la zapata. Así como vemos acá, pues genera una capacidad admisible, y esto pues obviamente tiene una variación. Pero si, por ejemplo, la viga de Riostra trata de absorber el momento que aquí se empiece a generar, porque aquí va a ocurrir un momento, que es el que produce este cateto opuesto, digamos, de capacidad, de carga máxima. Pero si existe aquí una viga Riostra, que es esta que estoy tratando de asegurar acá, pues lo que va a pasar es de que todo el esfuerzo se lo lleva a esa viga tipo Riostra, generando entonces una mejor presión, produciendo entonces una presión más uniforme. Entonces, si ustedes alguna vez tienen, por ejemplo, por lo menos en lo personal sí me ha sucedido un par de veces, en el cual pues yo, digamos, tengo aquí algún muro de contención, ¿sí? Y hablemos, tengo un nivel inferior bastante, con bastante variación, un nivel inferior acá, y aquí tengo un nivel superior, ¿sí? Con bastante altura de diferencia. Si yo lograra dejar esta Qmax
que es esta que les trato aquí de señalar. El problema es que eso va a empujar el muro. Entonces lo que puedo hacer es disminuir esa Comax a esta pequeña cota aquí en la parte de abajo, ¿sí? Esa pequeña presión para que no empuje tanto mi muro. ¿Y cómo? Pues generando una viga riostra, o una viga de riostra o una viga conectora, también a veces le llamamos así viga conectora, pues mucho más grande, mucho más peraltada, porque ella se está llevando entonces toda la excentricidad, ¿sí? Muy bien, ¿cómo van? ¿Alguna consulta? ¿Pregunta hasta ahora? ¿Todo claro? ¿Ok? Perfecto, muy bien. Bueno, excelente, excelente.